Bueno, Juan, no es un día cualquiera este y quiero pedirte una semblanza, una opinión sobre aquella marcha histórica, la marcha docente, que hoy se cumplen 21 años, la marcha del 2004. Sí, sí. Bueno, reflexionar sobre la marcha docente, es reflexionar sobre la situación política y social, ¿no? De ese momento. Un gobierno en ese momento que, la verdad, no respetaba la autonomía municipal. Se metió, digamos, con algo de lo más sagrado que tenemos, ¿no? Es respetar las instituciones, las instituciones y la democracia. No olvidemos que se daba en el marco de una doble intendencia, donde se persiguió a las instituciones justamente religiosas. Bueno, los docentes no quedamos exentos. Recuerdo que todo comienza queriendo quitarnos el doble cargo por la fuerza. Y bueno, y derivó en todos los reclamos, porque la verdad que se juntaba todo, ¿no? Era el reclamo de los docentes, la situación de la municipalidad del municipio de San Luis. ¿Te acordás que se quería dividir en 4? También, esto de expulsar a las congregaciones, ¿no? Los franciscanos, los amigonianos, recordemos el hogar del niño, y demás, ¿no? Lo que pasó con el hospital psiquiátrico, ¿no? Que sigue siendo un problema. Por ejemplo, hoy no hay una institución donde internar cuando hay problemas psiquiátricos, es algo de paso, ¿no? Ni hablemos del tema de adicciones. Bueno, pero en aquel momento, y que termina todo esto con una represión brutal innecesaria. Sí, total, que no registra antecedentes anteriores, ¿no? Casi atacan al Premio Nobel de la Paz Pérez Esquivel en esa marcha. Sí, recordemos que hubo dos, ¿no es cierto? Una fue en la legislatura y otra el día en que ellos ya habían acordado el tema estatutario con Cetera, que bajó Cetera en ese momento. Ellos ya tenían acordado. Es decir, el conflicto estaba encaminándose. Por eso te digo que fue innecesaria, porque yo me acuerdo que estar ahí enfrente de la Casa de Gobierno, por la calle 9 de Julio, en un SADOP que estaba en ese momento conformándose, no había había era nuevo, una normalizadora, y nos dicen de Nación, nos habla algún dirigente y le dice a la normalizadora, mirá, ya Tetera arregló el tema del conflicto, el estatuto va y demás, y había cierto rumor de que iban a reprimir. Bueno, igual nos quedamos, había que bancar, y bueno, y de golpe nos encontramos así, viste, con una represión brutal. Y Alberto Rodríguez Sacchi usó en ese momento el naciente plan de inclusión como fuerza de choque. Sí, en cada marcha, no solo, yo digo, acá hay dos cosas, ¿no? El plan de inclusión, que yo recuerdo que marchábamos, nos tiraban orina, siempre recuerdo estas cosas, los escupitajos, y no solo, usó como fuerza de choque a la UOCRA también. También, por supuesto. El ataque que fue dirigido a Pérez Esquivel y que terminó en la cabeza del colega Rodríguez, ¿te acordás? Que después, bueno, muchos le atribuyen a que fallece de ese ataque, ¿no? Alejandro. La verdad es que yo digo, más allá de que Rodríguez haya utilizado, ¿no? al pueblo, ¿no? En este caso, a los más postergados, los compañeros y compañeras del plan de inclusión social, lo más lamentable yo que considero de esto es la participación de una organización sindical atacando a trabajadores. Sí, totalmente. Eso tiene perdón. Escúchame, Juan, leí tus posteos de SADOP preocupados por el atraso salarial docente en el día de la fecha, en la actualidad. Sí, la verdad que viene de la mano de una serie de cosas que tienen que ver con lo provincial y también con las políticas nacionales, ¿no? Nosotros hacemos hincapié en 3 ejes del salario. Uno es el salario básico,
que decimos de 212.000 pesos, que se va a cobrar ahora, que es con el último aumento, sí, ¿no? 12,5. Sí. Y es importante porque sobre ese salario se construye la carrera docente salarialmente. El concepto de antigüedad no se toma sobre el total del salario, es sobre ese concepto. Sí. Y si uno lo entra a mirar, es uno de los salarios básicos más bajos de los trabajadores que hay en la provincia, incluso en la parte privada. Y eso la verdad es que nos perjudica y mucho. Vos pensemos que en alguna paritaria nacional, cuando había paritarias nacionales, se llegó a acordar que por lo menos el salario básico tenía que ser el 50% del salario mínimo docente. Porque el desmadre en las provincias era muy grande y lo sigue siendo, aún más ahora. Hacemos foco en el 40% que tenemos como cifra no remunerativa. Es cierto, y esto lo reconozco porque lo hemos hablado y producto del diálogo se comenzó a recomponer ese complemento no remunerativo y se ha corregido el componente en un 26,5 se va a haber corregido con el pago de hoy. El tema es que a principios del año pasado, cuando nos decían que no había plata, se dio una suma fija de 70.000 pesos, que son no remunerativas, más un incentivo docente que se recupera de 28.700, y esto viene a agrandar la cifra no remunerativa. Claro, es más lo que se paga en negro que lo que se paga en blanco. En realidad es 60-40, digamos. 60-40. 60 es en blanco, digamos, remunerativo, y el 40 no remunerativo. Sí, pero eso no pasaba antes. En realidad pasaba, pero al agregar 70.000 pesos de golpe al salario no remunerativo el año pasado, esto disminuyó el porcentaje de lo que significa el salario básico en el salario total. Es el 23% el salario básico del salario total. Mira vos. Y ese 11% que nosotros hablamos de salario que no recibe aumento, son los 70.000 que dieron a principio de año, más el incentivo docente. O sea, hay 98.700 pesos que desde abril del año pasado a la fecha nunca recibieron aumento. Claro, claro. Y nos preocupa mucho porque ya el docente que se jubila mal. No, mal, sí. Sea, teniendo un 40% del salario no remunerativo, eso no impacta ni en las jubilaciones ni en el aguinaldo. Todos se van a acordar ahora en junio de esas cifras. Pero además con un gobierno nacional que por acuerdo con el Fondo Monetario Internacional quiere hacer una reforma previsional, eso implica que el régimen docente que nos permite jubilarnos antes y cobrar el 82% de lo remunerativo, eso se termina. Vos imaginate hoy un docente al final de su carrera, y te lo voy a dar con los números de mi recibo de sueldo. A ver. Mira, todavía sin el aumento tengo 500 por un cargo de preceptor, 500 y pico mil pesos de salario remunerativo y 300 y pico mil de no remunerativo, teniendo el máximo de antigüedad, voy para 33 años de antigüedad. Mira vos. ¿Sobre qué salario me tomarían a mí hoy para jubilar? Sobre los 500 y pico mil pesos. O sea que, ¿cuánto va a cobrar? 350. Y más o menos. 400. Pero vos imaginate con la reforma previsional que pretende mi ley, si nos reducen al 50%, aumentando no la edad jubilatoria, obviamente. Claro. La jubilación docente caería en un poco más de 250.000 pesos. O sea, si ya de por sí caemos en la pobreza, con la otra se daría la indigencia. Mirá, y lo que ha pasado, además, me dicen que los únicos colegios que pagaban todas las cifras en blanco recibieron una orden del Ministerio de Educación para que los aumentos los empezaran a pagar en negro. Y eso ha pasado hace un año y pico. Bueno, es terrible y nosotros estamos así, los privados, los estatales, los docentes de autogestión están peor. Que esto es un tema que venimos hablando hace mucho con el ministro y con el vicegobernador. Porque la ley
que tienen ellos les permite cobrar el 50% menos o el 50% más del salario. Nunca las patronales privadas de las escuelas autogestionadas van a pagar más.